que me precedió, que no es cualquier momento. En un mes que no es cualquier mes para la docencia, donde tenemos compañeras y compañeros que han dejado su vida trabajando, y entonces repensar en qué momento y en qué marco y en qué contexto nos encontramos, creo que es fundamental. Así que mi idea es tratar de traer algunos elementos que aporten al debate, que no terminan de cerrar ninguna discusión, sino que nos puedan permitir ser disparadores para ver cómo enfrentamos las situaciones que debemos atravesar en las escuelas, y me incluyo, porque bueno, además de ser abogada, integrante de un organismo de derechos humanos, soy docente en nivel medio en la ciudad de Neuquén. Así que esta problemática nos atraviesa de lleno. Bueno, dicho lo cual, contarles que nos propusimos traer esta jornada cuando las compañeras me propusieron repensar toda esta situación a la luz de un proyecto que se presentó en la legislatura provincial, pero que también excede ese proyecto. Bueno, pensamos cómo abordarlo, ¿no? Entonces nos propusimos traer esta jornada una mirada que ayude a pensar las violencias que atraviesan a nuestras escuelas, pero no como hechos aislados por fuera de cualquier realidad, sino como expresiones, entendemos, de un orden social que es profundamente desigual y que también se reproduce en el ámbito educativo, porque si no corremos el peligro de pensar que lo que ocurre en las escuelas en el día de hoy, ustedes me avisan si esto se escucha muy fuerte o muy bajo, por favor, corremos el riesgo de pensar que estamos viviendo una situación que es aislada. Y bueno, siempre que los trabajadores y trabajadoras nos aislamos de los contextos generales, me parece que ahí tenemos un peligro que es inminente, ¿verdad? Bueno, sabemos, voy a decir una verdad que ustedes me van a decir, ya lo sé. La escuela no es una burbuja. La escuela respira el mismo aire que respira el barrio, que respira la casa de cada uno de los pibes y pibas que vienen a clases todos los días con sus problemáticas, con hambre, con miedo. Las violencias estructurales que transitamos bajo el sistema capitalista, como la exclusión, el racismo, el sexismo, la desposesión, la pobreza, se cuelan en las aulas, nos atraviesan profundamente. Entonces, la idea es compartir algunas reflexiones desde una mirada que no es ascética, desde una mirada, en mi caso, marxista, y también feminista, antes de centrarnos en la violencia en las escuelas, detenernos un poquito a pensar las formas estructurales que adquieren las violencias bajo el sistema que vivimos, porque si no, insisto, es una mirada que es un poco sesgada y nos haría perder de eje qué es lo que está pasando y cómo podemos enfrentarlo. ¿Querés ir cambiando? Yo acá traje algunos, es un pequeño apunte, no es un gran PowerPoint ni nada por el estilo, pero sí es un pequeño apunte, no sé si se ve bien igual, capaz que... Bueno, como para ir pensando los ejes, yo después lo puedo dejar si sirve, los ejes sobre los cuales queremos repensar toda esta problemática. Porque también, y esta era un poco la invitación que se me hizo, la idea de pensar las violencias en el marco de un orden social que es desigual, también es centrarnos en discusión con corrientes y detenernos frente al avance de esas corrientes, de las que no son ajenas tampoco a los feminismos. Incluyo a los feminismos dentro de este debate porque la violencia está profundamente atravesada por miradas, que son corrientes liberales, que son corrientes institucionalistas, que son punitivistas, que lejos de cuestionar el sistema en el cual nos encontramos, se adaptan a él. Por eso queremos debatir esas posiciones también, para repensar todos y todas de conjunto. Bueno, en primer lugar, voy a decir algo que seguramente lo sabemos todos y todas, pero que es importante repensar. Siguiendo a Marx, podemos decir que el capitalismo, que es el sistema bajo el cual nos encontramos, nace y se reproduce mediante la violencia. La llamada acumulación originaria fue en realidad una acumulación violenta. Cercenamientos, esclavitud, colonización, expropiación de tierras, expropiación de cuerpos. Es una lógica que hoy continúa bajo distintas formas. Hay un geógrafo, que es un teórico marxista que a mí me interesa mucho, británico, doctor honoris causa también de la Universidad de Buenos Aires, que es David Harvey, que ha problematizado
la acumulación, llegando al punto de incluir que la acumulación por desposesión tiene que ver con una realidad que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo, pero que han atravesado profundamente a nuestro país. Las privatizaciones, las tercerizaciones, todo lo que tiene que ver con la problemática de la precarización laboral, las expulsiones urbanas. El neoliberalismo, para este teórico marxista, ha sido una restauración activa del poder de clase por medios autoritarios. Y me interesa que pensemos esto porque entonces nos vamos a dar cuenta que este sistema no tiene fallas. El sistema se encuentra funcionando y goza de buena salud y por eso es que actúa como actúa. Y entonces, ahí está, sí. Necesitamos comprender que las violencias son eslabones de una larga cadena, todas las violencias. Y por eso no me voy a referir a un tipo de violencia, ni a la violencia en singular, sino a las violencias, porque vamos a ver, lo hemos charlado en algún momento también acá en Atem Plotier, en otro taller que hemos tenido la oportunidad de hacer, vamos a ver que son múltiples las violencias y se desarrollan siempre de una manera muy concreta. Y entonces, si bien cambian las modalidades y cambian los actores, requiere, bajo el capitalismo, las violencias requieren y reclaman su reproducción permanente y constante. Es necesario para el propio funcionamiento del sistema en el cual nos encontramos. Y por eso no podemos pensar simplemente en episodios de manera aislada, como si no existiese un orden social que las multiplica y las reproduce, porque se sirve de otro tópico que es importante, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Entonces ustedes me dirán, ¿pero por qué nos vamos tan lejos? Bueno, porque eso genera un estado de cosas que es el que reproducimos todos los días en todos los órdenes de nuestra vida y que se reproducen en todos los tipos y modalidades de violencias también. Y entonces, para perpetuar esas violencias, necesitamos de prácticas concretas de invisibilización del otro y de desvalorización del otro sujeto. Lo decían las compañeras y compañeros en el informe al inicio. Hay un estado de cosas que tiene que ver con la deslegitimación que se ha puesto en el último periodo de la tarea docente. Yo luego me voy a referir a eso, pero me parece importante que pensemos que tiene que ver con una práctica que excede a la práctica concreta hacia el cuerpo docente, sino que tiene que ver con una práctica de un sistema que reproduce y naturaliza el invisibilizar al otro, convertir al otro y a la otra en un X, en algo que no existe, que no lo vemos, que no está. Y el capitalismo necesita del patriarcado, que es el sistema que también lo sostiene y lo avala y lo perpetúa, ¿verdad? Algunas feministas, entre las cuales se enrola también Silvia Federici, que lo ha desarrollado en el patriarcado del salario, plantean que el salario no solo remunera trabajo, sino que además remunera y organiza las jerarquías de género. ¿Por qué? Porque si hay cuerpos que necesiten trabajar, hay cuerpos que necesitan criar esos cuerpos, hay cuerpos que necesitan alimentar esos cuerpos, hay cuerpos que necesitan cuidar esos cuerpos, y ese trabajo es un trabajo que no es que no existe, es no remunerado, es no pago, pero nunca deja de ser gratuito, ¿verdad? En los 70 otras feministas también planteaban que si el capital necesita esos cuerpos, bueno, va a necesitar también mujeres pobres, subordinadas, que puedan ejercer esos roles que se les asigna mediante la división sexual del trabajo y que tanto sirven para reproducir un sistema de violencia que funciona y se perpetúa en el tiempo. Y tenemos otra modalidad que también hace, y que me parece importante que nos detengamos porque también ha atravesado el informe el día de hoy, y ya veremos que tiene que ver profundamente con nuestra tarea, con la tarea que desarrollamos todos los días, y en cómo enfrentar también las situaciones que nos toca vivir en las escuelas, y tiene que ver con la violencia institucional. La violencia institucional, donde a mí me gusta hablar al mismo tiempo, cuando hablamos de violencia institucional, del rol de las leyes, del rol del Estado, y cómo juega también un rol muy específico la represión planificada desde arriba que genera el Estado hacia todos nosotros y nosotras. La violencia institucional es una de las formas sistemáticas
ilegitimadas que existen por excelencia y que nos atraviesan todos los días. Y que necesita, por supuesto, el orden en el que vivimos para poder sostenerse, reproducirse y generar mucho más ajuste hacia nosotros y nosotras. No voy a decir nada nuevo, pero sí hay que nombrarlo. Lo vemos en las distintas represiones que hemos atravesado. Yo solamente para nombrar algunos, un corto periodo lo ubico en las últimas represiones, tanto del 21 de diciembre del año 2023, del 1 de mayo de 2024, de todas las que se han vivido a lo largo del último año, a jubilados y jubiladas que se movilizan todos los miércoles en defensa de sus derechos, pero quiero explicar que no estoy haciendo un recorte que es gratuito o que es un recorte cejado. Lo ubico simplemente porque necesitamos tomar un periodo histórico, pero la violencia institucional se ha ejercido a lo largo de la historia en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Inclusive podemos hacer un recorte más largo y situarnos en la dictadura genocida del 76 al 83, donde la violencia y el terrorismo asumió formas absolutamente sangrientas, implicando una práctica genocida. Pero yo me quiero referir a esa violencia institucional que vivimos todos los días bajo gobiernos post-dictadura y gobiernos llamados democráticos, porque es el tiempo en el que estamos viviendo y es el tiempo que tenemos que problematizar y es el tiempo donde se han agudizado las contradicciones que también tiene el sistema en el cual vivimos y la lógica de los gobiernos que nos están llevando adelante. Y entonces también lo vemos, y por eso mencionaba las represiones, porque estas represiones en particular han sido las más sangrientas. Ustedes tienen que saber que se han cobrado cientos y cientos de personas heridas que se han ido a manifestar en cada una de esas represiones con consecuencias atroces como el peligro de vida de este periodista Pablo Grillo, que estuvo mucho tiempo en vilo su vida, como la pérdida de la visión del ojo de uno de los abogados que se manifestaba allí, un compañero mío de mi organismo, del CEPROD, que se encontraba ejerciendo su rol como asesor del Congreso y ha perdido la visión producto de la represión policial. Pero también lo vemos en este intento de bajar la edad de imputabilidad a jóvenes, a infancias, a adolescencias, y que nos atraviesa en las escuelas porque es un debate que no está cerrado. Es un debate que aquí en la provincia de Neuquén se ha paralizado porque no se ha logrado la votación, pero que sabemos que es un debate que va a seguir, que va a continuar y que tiene que ver con esto que decía al inicio, del intento de construir siempre un otro enemigo. Si hay otro que es peligroso, yo estoy del lado correcto y él está del lado incorrecto. No importa si ese otro es un niño, una niña, un adolescente, un padre, una madre, o un sujeto que sale a manifestarse en defensa de sus derechos. Lo vemos en los despidos masivos que ha vivido el Estado en el último año y medio. Más de 60.000 puestos de trabajo se han perdido a raíz de este recorte que se ha hecho en el Estado bajo la idea de terminar con la casta, siendo muchas de esas personas despedidas mujeres, trabajadoras precarizadas de la salud, de programas sociales, que han perdido sus fuentes de trabajo. Lo vemos también en el ahogamiento a las gestiones obreras, lo decían recién los compañeros aquí de Neuquén, y lo tomo porque estamos en una provincia donde nos ha atravesado la lucha de las cerámicas a lo largo de 2 décadas, donde mientras los empleadores y las empresas despedían, cerraban las puertas de las fábricas y se volcaban a esta idea de una vaca muerta y de una matriz energética, poniendo toda la intención allí y terminando con todo tipo de empleo en blanco. Bueno, los compañeros y compañeras de las cerámicas y de las gestiones obreras dijeron: aquí, fábrica que se cierra, fábrica que defiende los puestos de trabajo, y hoy vemos el estado más grave que están atravesando con el ahogamiento, con la imposibilidad de llegar a una reconversión productiva y con la imposibilidad inclusive de producir en el día de hoy. Y también lo vemos en la violencia sanitaria, y me quiero detener un poquito acá porque eso también va a atravesar un poco la ponencia y también va a atravesar un poco la crítica que estamos pensando este proyecto que no soluciona, porque hoy asistimos a una grave emergencia sanitaria. Lo sabemos porque muchos de nosotros somos usuarios del sistema público de salud, donde no hay turnos
para los profesionales de la salud mental, donde no podemos acceder en plenitud por los recortes que se han efectuado a los presupuestos también en salud a nivel nacional y a nivel provincial, porque lo vemos cuando, en el ataque y en el recorte a los programas de salud sexual y reproductiva, con el ataque a las personas trans, con el ataque a la ley de educación sexual en las escuelas, y como lo vemos también en el ataque brutal y bestial que se hace a las personas con discapacidad. Todo eso es un marco que hace a la violencia institucional, y para eso tenemos que decirlo claramente: la protesta es el blanco de disciplinamiento. ¿Y por qué lo pongo con énfasis? ¿Y por qué lo menciono con énfasis y lo repito? Porque es justamente la salida que se quiere evitar si nosotros pensamos que la única forma de terminar con la violencia en las escuelas es a través de un proyecto de ley. Porque entonces tenemos que desmovilizarnos, tenemos que dejar de salir a las calles y tenemos que dejar de salir a reclamar, porque lo que vamos a recibir es represión. Y eso es un poco la bajada de línea que se hace desde el Estado, con una violencia planificada hacia el conjunto de nosotros y nosotras, salgamos o no a reclamar. Y eso es la amenaza que siempre está en ciernes sobre cada uno de nosotras. Y por eso es tan naturalizado por algunos sectores y corrientes que piensan que la única salida es a través de las normativas. Y ahí hay un peligro, compañeros y compañeras. ¿Qué decimos? Si quieres pasar, ahí está. ¿Qué decimos en relación al punitivismo? ¿Qué es este punitivismo? Lo hemos escuchado muchas veces, lo escuchamos todo el tiempo, creemos que por ahí tenemos en nuestra cabeza qué es, y decimos, bueno, pero ¿no es exagerado decir punitivista? ¿Qué es eso? Bueno, yo les cuento para simplificar que las corrientes punitivistas ponen el centro de las salidas, de las soluciones, de las respuestas que puede dar el Estado en un traslado que se hace de la resolución de los conflictos desde su eje natural al sistema penal. Cualquiera sea las formas de ese sistema penal, sea el sistema contravencional, sea un sistema sumarial, sea un sistema administrativo, la lógica es que un tercero, que se dice imparcial, resuelva un castigo. Es decir, que antes de pensar en por qué llegamos a esas situaciones, las que sean, las que fueran, por qué el conflicto surge en el seno de una sociedad, en este caso podríamos decir de las escuelas, pero vemos que es mucho más profundo, porque vemos que hay quita de derechos y hay ataques a las mujeres y a las vulnerabilidades de las mujeres, vemos que hay ataque a las vulnerabilidades de las personas con discapacidad, vemos que hay ataque a las infancias, a las adolescencias, vemos que hay ataques a los sectores de trabajadores con quita de recortes, con despidos masivos, con la pérdida de derechos y de beneficios. Entonces vemos que estamos imbuidos en toda esa dinámica. Ahora, ¿qué dicen entonces estas corrientes punitivistas? La única salida es con más policía, la única salida es con más cárcel, la única salida es con más registros de personas. Yo hago un poquito de silencio porque hay mucho murmullo y por ahí se pierde, si no. Con más registros, con más listas de personas que forman parte de ese otro que hay que segregar, que hay que estigmatizar, que hay que distanciar, de ese otro que es ese enemigo que está en ciernes o que es actual, que es un peligro hacia mí. Tenemos que decir que esas miradas siempre son un arma de doble filo. ¿Saben por qué? Porque esa respuesta de punición, esa respuesta de castigo siempre se utiliza contra los sectores populares. Se prepara con una idea de que es para todos y todas, pero siempre el blanco del punitivismo son los sectores populares. Por eso la mayoría de las cárceles están pobladas de hijos e hijas del pueblo pobre y trabajador, de sectores populares. El 80, el 90% de esa población que es parte de las cárceles tiene que ver
con delitos a la propiedad privada. Eso habla que son los sectores pobres y vulnerados los que llegan a las cárceles. Ruth Wilson Gilmore, que es una geógrafa, investigadora norteamericana, que en los 70 ha estudiado mucho la geografía carcelaria, tiene una frase que a mí me gusta mucho y que dice que las cárceles y la represión no resuelven el conflicto social, sino que gestionan poblaciones descartables para el capital. Y ahí me quiero detener un segundo, porque entonces en esa frase se condensa cuál es la idea concreta de la punición. Si hay un otro que sirve, hay un otro que es descartable. Yo soy el que sirvo para este sistema porque trabajo, porque cumplo, porque me quedo quieto, porque me movilizo, porque respeto a la ley, aunque esa ley sea contraria a los derechos que propugna, aunque esa ley sea contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, aunque esa ley lo único que busque sea dividir aún más a la población y a los sectores populares. Y hay un otro que es peligroso, que es descartable, que no sirve para este sistema, que hay que de alguna manera castigarlo. El castigo puede ser, por supuesto, un castigo trasladándolo al sistema penal y solamente resolviéndolo desde ahí, o el castigo puede ser inclusive la cárcel. Y entonces hay un debate y hay una tensión con esas corrientes porque no dejan salida para repensar teorías reparatorias de los problemas, sea el problema que fuere, pero en este caso pensémoslo luego para situarnos en el problema o el conflicto que estamos atravesando el día de hoy dentro de las escuelas, con toda la problemática que hace a las escuelas y con todas las tensiones que se viven en las escuelas. Gracias. Entonces, a mí me gusta pensar que la escuela, como cualquier ámbito social, es un territorio en disputa. Lo es, compañeras y compañeros, lo es. Es un territorio en disputa de lógicas, es un territorio en disputa de discursos, es un territorio en disputa pedagógico, es un territorio en disputa político. Y aunque nos digan que no puede ser un espacio político, lo es porque somos seres políticos, porque todos los días nos levantamos y pensamos y nos posicionamos y tenemos opiniones frente a la realidad y evaluamos las tensiones que surgen al seno de las escuelas desde una posición X, la que fuese. Entonces está mal pensar que las escuelas son lugares ascéticos que quedan por fuera de cualquier realidad. Venimos a las escuelas, nos ponemos la chaquetilla, nos ponemos la pecherita y nos despojamos de todo cuando entramos a la escuela. Y no es así, compañeros y compañeras, porque no estaríamos hablando de las escuelas reales que cada uno de ustedes sabe, que conoce y que tiene presente. Cuando llegamos a las escuelas sabemos que en esas mismas escuelas hay niños, hay niñas que llegan con sus miedos, que llegan con sus problemas, que llegan con hambre, que muchas veces la propia comida que consumen ese día tiene que ver con el refrigerio que se da en las escuelas y por eso somos los trabajadores y trabajadoras de la educación quienes peleamos por mejores refrigerios, por eso se logró el año pasado que se pudiera avanzar en ese sentido con una lucha ejemplar que dio la docencia de Neuquén, porque somos los mismos que en los grupos de docentes pensamos cómo juntar un calzado, cómo juntar una ropa para ese estudiante que sabemos que no ha podido empezar las clases en abril, en mayo del año en curso, porque no tiene cómo llegar a la escuela, porque no tiene cómo ponerse una zapatilla. Pasa todos los días en las escuelas, compañeras y compañeros. Lo sé, lo vivo. Y somos quienes nos preocupamos por eso. No es el Estado el que está pensando en cómo resolverlo. Ese mismo Estado es el que hemos visto en el último año y medio, tal vez con profundidad y tal vez con un rostro bestial, pero ya lo hemos vivido en los 90 y lo hemos vivido bajo otros gobiernos también. Es ese mismo Estado que quita derechos, que hambrea a las familias y que luego reclama una educación pública de calidad, dicen ellos, cuando ha desfinanciado históricamente los presupuestos educativos a nivel nacional y también a nivel provincial. Y entonces yo ya me quiero adentrar a la temática porque no la quiero hacer muy larga, no sé cómo estoy de tiempo, pero sé que tenemos un debate en curso y que ustedes lo tienen también. En 2025 fuimos testigos de algunas situaciones sumamente dolorosas.
agresiones físicas, simbólicas, verbales, hacia la docencia por parte de algunos padres y algunas madres. Yo no quiero empezar esta ponencia negando esos hechos y planteando que eso no existe, pero sí me interesa ponerlo por lo menos desde una perspectiva crítica en su justo lugar. Tenemos que decir que son hechos aislados. Eso es así, compañeros y compañeras. Y son aislados en el marco de una situación social que no acompaña, que no colabora, que no ayuda, una situación social que atraviesa las escuelas, que se cuela todos los días, que tiene que ver con estas violencias que mencioné anteriormente, someramente, pero que tenemos que repensarlas también. Cuando llegamos a esta escuela, no nos despojamos de esa división sexual del trabajo que nos espera cuando volvemos a nuestras casas. Ninguna de nosotras, ninguna de esas mujeres que también ingresan a las escuelas como madres, no nos despojamos de esa violencia institucional que ejerce el Estado de forma planificada, de arriba hacia abajo, hacia nosotros y nosotras. Y entonces, en todo ese marco ocurren estos hechos. Por ende, no podemos ni minimizarlo, no podemos desconocer el contexto, no podemos negar que son hechos aislados, no alcanza con nombrarlos, pero tampoco, compañeros y compañeras, me parece, y nos parece, alcanza con exigir castigo sin pensar profundamente cuál es la realidad de las escuelas en Neuquén. Y no podemos olvidar también que a nivel nacional vivimos un momento de ofensiva neoliberal que es brutal, lo sentimos aquí en Neuquén, lo sentimos con esa transferencia que se ha hecho de pensar una Neuquén para vaca muerta y todo lo demás no existe, y toda la industria no existe, y toda la educación pública no existe, la salud no existe, y por eso las transferencias a los sectores privados que hace este mismo Estado, que reclama luego un presentismo, que reclama luego que las escuelas están en condiciones cuando sabemos todos los días que no es así. Y también sabemos que la realidad de despidos, de hambres, lo dije antes, de ataques a la ESI, de ataques al conjunto de la tarea que tenemos que brindar, sin equipos interdisciplinarios reales que funcionen en las escuelas, sin inclusión real para nuestros estudiantes con discapacidades, sin todo lo que necesitamos, sin edificios en condiciones que nos permitan estar seguros y seguras y no pensar que nos puede volver a pasar lo que le pasó a Mónica, lo que le pasó a Nicolás, lo que le pasó a Mariano, a Silvia. Esa es la realidad y ese es el contexto que atraviesa la comunidad educativa. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta o cuál es la respuesta que intenta este proyecto de ley 17.608, presentado por la conducción provincial en la legislatura provincial y que sabemos que ya tiene bastante avance en su tratamiento y que es muy posible que luego del receso ya tenga un dictamen para poder avanzar luego en el recinto, con lo cual luego del receso, compañeras y compañeros, es muy probable que este proyecto, si sortea unos pequeños escollos que han planteado algunos diputados, avance. ¿Qué es lo que plantea? Yo marqué algunas cuestiones salientes porque me parece importante, ustedes lo deben conocer, lo deben haber leído en las escuelas, pero la primera crítica que yo podría hacer como abogada laboralista y como docente también, es que este proyecto no se discutió en las escuelas. No se discutió ni siquiera en una jornada docente con la magnitud que hoy se está debatiendo en esta jornada unificada. No se debatió en una asamblea, donde es nuestro órgano máximo de debate, de deliberación y de decisión. Esa es la historia de ATEN, hace 43 años. Esa es la historia de la ATEN que reivindicamos. No se discutió, compañeros y compañeras, tal vez algunos por primera vez hoy en ATEN Plotier, y por eso felicito esta decisión de hacer una jornada unificada, porque esto es necesario discutirlo. No se discutió. Y en los poquitos lugares que se está discutiendo en el día de hoy, por lo menos sede 1, se está discutiendo el convenio 190 de la OIT, que después les cuento someramente de qué se trata, y que es el fundamento del proyecto de ley. Pero no termina ahí, no puede terminar en una norma de la OIT que el Estado Nacional no respeta.
No puede terminar desconociendo cuál es la realidad de Neuquén. La OIT legisla para 197 países en el mundo. Imagínense que no puede ser que el único fundamento normativo y fáctico sea tomar una norma como si fuera cualquier país del mundo, como si fuera cualquier provincia de nuestro país. Se quiere desconocer la realidad, pero no es casual eso. No es casual, y ya les voy a decir por lo menos cuál es nuestra mirada al respecto de eso. Entonces la primera crítica es que no se debatió, lo estamos debatiendo por primera vez acá en Plotier, entiendo, algunos lo pueden haber leído porque son curiosos y curiosas y porque intentan saber qué pasa, pero bueno, tienen mucha buena voluntad porque es un proyecto de ley. Normalmente la normativa es difícil porque tiene muchas triquiñuelas, porque tiene palabritas, porque tiene cositas que por ahí para el ojo, bueno, que no está entrenado en la normativa, no sabemos. Entonces, ¿por qué legislan cosas que no sabemos y que nos atañen? Bueno, esa sería la primera crítica. Pero la segunda cuestión es que este proyecto, si parte de un no diagnóstico, que es la segunda cuestión o la segunda crítica que podemos hacer, es que además tiene una respuesta que tampoco se ha consultado. Y entonces establecen su pequeño articulado, porque no tiene muchos artículos, pero sí son concisos. Tal vez podríamos repensar que también la normativa que se dictó el año pasado no tenía muchos artículos, pero lo que tenía era grave. Y en este caso, el proyecto avanza en definir, por un lado, qué es un agresor y qué es una agresión. Por ende, pensemos, si hay alguien que ejerce esta práctica, es un otro, que hay que segregar, que hay que alejar, que hay que plantear, desde un diagnóstico X, desde 2 o 3 hechos, 4, 5, 10 compañeras y compañeros, desde hechos magnificados, que son graves, que hay que repensar, que hay que debatir, que hay que reflexionar, que hay que encontrar las respuestas, que queremos esbozar alguna idea de respuesta el día de hoy, pero que hay que debatir y que hay que pensar a la luz de todo esto que decíamos antes. Pero que sin dudas va a profundizar más la violencia, porque si lo único que hago es definir que esa práctica es agresión, te voy a alejar, no te voy a acercar para que discutamos y para que debatamos, te voy a alejar, te tengo que alejar necesariamente. Establece una comisión especial que vaya a saber cómo se va a terminar conformando, porque es muy vaga, integrada por el CPE, hay que ver quién es el CPE, el Ministerio de Seguridad, es decir, la policía, en definitiva, otros organismos pertinentes, que ahí me gustaría saber a qué se refieren, quiénes serían esos organismos pertinentes, sectores de la salud mental, ¿qué sectores son los organismos pertinentes? Empresas de vigilancia, ¿cuáles serían? Representantes de ATEN, ahí me preocupa más, porque tenemos que saber quiénes van a estar en esa reunión, que diseñen medidas de protección y de prevención en base a un diagnóstico que no tenemos y que seguramente tenemos diferencias. Entre nosotros mismos podemos tenerlas y no pasa nada, porque esa es parte del debate histórico en ATEN. Se establece que automáticamente se va a denunciar como accidente de trabajo. Ahí hay una disquisición técnica que hay que ver, o sea, porque hay que ver si un hecho y según el tipo de situación puede o no ser un accidente. Yo entiendo que lo que procura esto es la idea de poder reparar y que el Estado no sea el que tenga que reparar esa situación psicológica o física que pueda vivir, y sino que sea su RT, que como vemos no nos defiende de RT claramente a ningún trabajador nunca. Las RT han sido creadas en los años 90 justamente para canalizar situaciones y rápido volver a trabajar y rápido no determina incapacidad y rápido también se creó un organismo que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a la cual es financiada por las RT para que sea el tercero imparcial, pero tampoco es un tercero imparcial. Entonces estamos en una trampa del sistema. Compañeras y compañeros, estamos embretados como trabajadores y trabajadoras en una trampa
casi sin salida del sistema, que nos mete en vericuetos y en normativas legales, pero la salida pareciera ser que no está. El artículo 7 y el artículo 9 son los más graves, a mi criterio, porque establecen dos cuestiones que tienen que ver con estas corrientes que mencionábamos antes. Por un lado, el artículo 7 establece sanciones al Código de Faltas, es decir, que por una normativa de la legislatura provincial se manda a corregir el Código de Faltas en las ciudades, porque ustedes piensen que todo lo contravencional son faltas municipales, a efectos de que se incorpore como una nueva contravención y que se establezca una sanción de multa a esos padres y madres agresores, ¿no? O a quienes agredan, dice a quienes agredan a las personas, y se establece multa, sanción. ¿Repara las situaciones que estamos atravesando? No, pero se establece una sanción que nos deja contentos y contentas porque después de que vivamos estos hechos, si vuelven a ocurrir, bueno, va a haber alguien que va a estar pagando una multa o no, porque no sabemos. Multa que se va a quedar en el Estado, por supuesto, ¿no? No va a ir a las arcas del presupuesto educativo, multa que recauda el Estado. Y el artículo 9, este sí, es el más grave de todos. ¿Está ahí? Ah, no, sí, está bien. Y el artículo 9, el más grave de todos, establece un registro de agresores a docentes, y lo leo, compañeras y compañeros, lo leo, por si ustedes no lo conocían, y dice así: Registro Provincial de Agresores. Crea un registro de agresores a docentes en el Ministerio de Gobierno y Educación. La inclusión se mantendrá por 2 años tras cumplida la sanción, y quienes figuren, por supuesto la sanción previa, ¿no?, que se establece antes, con la posibilidad además de que evalúe la justicia penal cómo continuar. Y tendrán las mismas inhabilidades que los deudores alimentarios morosos. Hago un paréntesis por si ustedes no conocen qué es el registro de deudores alimentarios morosos. Es el registro que algunas compañeras conocerán seguramente, porque estamos atravesadas por muchas situaciones también, que es en el que se ingresa a aquellos alimentantes que no abonan las cuotas alimentarias, sea para hijos, hijas e hijas, o sea para familiares. Es un registro que no tiene más finalidad que ser parte de una nómina, donde después, cuando queremos hacer algún trámite, como sacar el registro de conducir en la ciudad de Neuquén y en algunas ciudades de la provincia, como cuando queremos hacer algún trámite ante el registro de la propiedad automotor, nos piden ese listado. O tenemos que cobrar algún juicio, nos piden no estar en ese listado. Pero tampoco soluciona la situación de ese alimentado o alimentada que no cobra. No pasa nada con el registro. Si no paga la cuota alimentaria, no la va a pagar igual. Pero el problema es esta idea creciente de estas corrientes que solo ven en señalar, tratar de mostrar una solución con la incorporación de listas, de registros o de sanciones, que no va a llegar de todas maneras. No se ha demostrado desde la creación del registro de deudores alimentarios que ha crecido el cumplimiento de las cuotas alimentarias, por ejemplo. ¿Por qué detendría a quienes agreden a un trabajador o trabajadora de la educación la incorporación en un registro? Yo me quiero preguntar eso. Si no ha funcionado para lograr que esas familias que reclaman alimentos lo puedan obtener, ¿por qué acaba de lograr algo? ¿Por qué bajaría un registro la tasa de violencia? El registro de agresores sexuales o el registro de violencia de género, ¿ha bajado la tasa de violencia? Compañeras y compañeros, lamentablemente no, porque los registros no solucionan nada. Colocan a una persona en ese lugar sin posibilidad de que esa persona, en este caso, pueda repensar el error
pueda repensar la problemática en la que está inmersa, pueda repensar que ese no es el camino, que esa compañera o compañero que ejerce su tarea como docente es una trabajadora o un trabajador que está todos los días con nuestros hijos, pueda repensar alguna solución restaurativa y simplemente está ahí. Pero lo más grave de toda la situación es que con esta lógica de este proyecto de ley, lo que se intenta, si no es una de las finalidades, es canalizar por la vía institucional, por esa vía que ya vimos, es una violencia planificada de arriba hacia abajo, canalizar por esa vía institucional y normativa la solución que tenemos que encontrar en las escuelas, en las jornadas, en las asambleas y en las calles. Como se ha logrado todo en este sindicato, y en las calles. Y en última instancia, niega que el conflicto se encuentra aquí y aquí tenemos que tratarlo, y en parte niega la tarea docente, porque nuestra tarea tiene que ver con el conflicto y la resolución de esos conflictos. Todos los días la atención de nuestra tarea tiene que ver con enfrentarnos a situaciones que tenemos que resolver de cada uno de nuestros estudiantes en su individualidad y como cuerpo. Entonces, es grave, compañeras y compañeros, es grave porque en realidad lo único que marca, si me permiten, es una distancia aún más abismal en la comunidad educativa, pero entre particularmente los trabajadores y trabajadoras de la educación y las familias. ¿Qué hacemos con eso? Esa sería la respuesta. ¿Es una ley lo que hace falta para terminar con la violencia que atraviesan algunas escuelas, que atraviesan algunas situaciones? Yo les puedo decir a priori, y esto ya se los digo en calidad de abogada y de derechos humanos también, que no necesariamente, que eso no ocurre. Tenemos una normativa, incluido el convenio 190 del OIT, que es normativa en Argentina. Les cuento brevemente, hay un estándar internacional de los derechos humanos que tiene que ver con todos esos tratados y pactos internacionales que se incorporaron con la reforma de 1994 en nuestra Constitución Nacional. Acá, profes, quedan específicamente. Cuando se intenta una solución legislativa sin contexto, desconociendo que las violencias son estructurales, el entramado de las violencias son estructurales bajo el sistema capitalista, se da una solución que no tiene diagnóstico, que no tiene salida y que no fue debatida. Y les decía que en Argentina, con la constitucionalización de los tratados de derechos humanos y esos estándares internacionales y todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el convenio 190 de eliminación de la violencia en todos los ámbitos de trabajo y que Argentina ha ratificado luego del año 2020, con lo cual es normativa constitucional, no se respeta. El año pasado hemos visto el récord de violaciones a los derechos humanos en Argentina. Ha viajado una comisión de la OEA para certificar que bajo las represiones sufridas bajo el gobierno actual son cientos y cientos y cientos las personas agredidas, lesionadas, judicializadas. Entonces, ¿una normativa resuelve esta situación? Y yo quiero pensar que no, sobre todo si no fue discutida al seno del grupo de trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que le da legitimidad a una normativa también. Entonces, ¿cuál es la crítica muy concreta que podemos hacer a un enfoque punitivista en cualquier orden, pero en concreto hacia esta mirada que trasunta en este proyecto? El conflicto es parte de lo educativo. O sea, si nosotros pensamos, individualizamos los conflictos y los desplazamos al sistema penal, nos deja sin herramientas pedagógicas, para pensar, para transformar, para cuidar. Es parte de nuestra tarea esa. Desde una perspectiva pedagógica y también, por supuesto, que contemple la realidad desde una mirada feminista, de clase, es decir, que atienda
a que nuestra tarea es en un 90% feminizada, aunque hay compañeros y compañeros que se desempeñan, la gran mayoría somos mujeres dentro de esta tarea, tenemos que repensar que el conflicto, por un lado, es parte de lo educativo, lo decía anteriormente. Expulsarlo es negar parte de nuestra tarea. Todos los días nos sometemos a tensiones que tenemos que resolver en el momento. Y es parte de lo que tenemos que hacer cada día desde cada uno de nuestros lugares. Judicializar es desesperar a sectores populares y no resuelve el fondo de la cuestión. Insisto, estamos inmersos todos y todas en una situación de violencia institucional, patriarcal, laboral y en todos los órdenes, doméstica, por decirlo de alguna manera. Nos atraviesa la violencia de género, nos atraviesa las violencias que tienen que ver con el hambre, con la desposesión, con la falta de trabajo, con la falta inclusive de vivienda para muchas familias. Eso sin duda no puede que acarrear más que violencia institucional, no queda otra forma. Todo ese caldo de cultivo que vive nuestra sociedad atraviesa las escuelas, no podría ser de otra manera. Reforzar la presencia solamente desde una mirada policial o policíaca, es decir, penal, aleja la idea de que el Estado tiene que estar al frente de estas situaciones, otorgando todo lo que hace falta. Centra la solución en el castigo y no en el acompañamiento de las situaciones que viven tanto las familias como las situaciones que vivimos dentro de la tarea docente. Necesitamos escuelas, pienso, y trato de reflexionar al respecto, que no sean lugares y espacios de disciplinamiento, sino de palabra, de escucha, de reparación. Y pasamos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, tenemos que pensar, y este va a ser el ámbito, yo entiendo que después del pequeño recredito ustedes van a tratar de pensar también alguna salida al respecto. Pensamos algunas cuestiones que queremos plantearles como parte de la salida que tenemos que encontrar como trabajadores y trabajadoras de la educación. Algunas de ellas pueden ser exigencia de presupuesto y equipos institucionales con capacidad real de intervención o punitiva. No hay equipos institucionales en las escuelas, no los hay. Ni en las escuelas, ni en la sociedad. Si uno va al hospital, no hay turnos para dentro de meses. Las familias que tal vez necesitan abordar situaciones de salud mental no tienen acceso. Hay una denuncia muy fuerte de todos los equipos de salud mental de la provincia que no están funcionando, que están en emergencia, y entonces no los tenemos dentro de las escuelas, no los tenemos fuera de las escuelas. Apostar a la formación en prácticas restaurativas y de resolución de conflictos con enfoque de derechos. Si solo nos centramos en el castigo, no hay salida. Castigamos al agresor, a la agresora, y eso nos deja despojados y nos deja inmovilizados e inmovilizadas. Disputar sentido del rol docente. Y acá me quiero detener un minuto nada más. Lo dijeron en el informe, pero yo quiero volver sobre eso. Esto no es casual que esté pasando al día de hoy. Hay toda una maquinaria al servicio de desprestigiar, deslegitimar y quitar el sentido de nuestra tarea. Lo vimos el año pasado brutalmente. Si hay un proyecto de ley de presentismo es porque se quiere sentar la idea de un ausentismo crónico. Si el CISO ataca permanentemente las licencias que tenemos que transitar es porque quieren generar la idea que estamos abusando de eso. Si sale una noticia que una trabajadora de cualquier área, mentira, le subió un certificado, después vemos que esa trabajadora era privada, pero con la foto de la provincia para graficar que es una trabajadora estatal, abusó y subió un certificado, quieren mostrar que los trabajadores mienten, que los profesionales mienten. Y entonces hay un sentido que tenemos que disputar. Y me parece que esta es la parte de empoderar a nuestra tarea. Empoderarnos en un rol que hacemos todos los días y que es vital. Trabajamos formando infancias y adolescencias. ¿Qué más vital que eso puede haber? Muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Luego publican esa maquinaria a nivel nacional y a nivel provincial, publican notas como la que surgió ayer de Paolo Roca diciendo que 1000 jóvenes en la provincia de Neuquén no habían podido
responder una resolución simple de matemática. Y entonces lo que marca es el deterioro de la docencia y la docencia y la docencia. Paolo Roca, ¿qué puede saber de la tarea docente? Mega millonario, explotador de trabajadores. ¿Qué puede saber de lo que hacemos todos los días en las escuelas? Bueno, pero esa es una maquinaria que está en funcionamiento. Y es la maquinaria que abona la teoría del castigo. Por eso tenemos que poner en tensión esas teorías y repensar si esa es la salida que queremos buscar como trabajadoras y trabajadores de la educación. Fortalecer lazos de solidaridad entre trabajadoras, trabajadores y las familias. Esto es una tarea que hay que hacer todos los días y que se hace. Y que solamente quienes buscan una salida institucional pueden pensar que eso no existe. Porque tal vez no lo hacen, porque tal vez lo dejaron de hacer hace mucho tiempo, porque tal vez desconocen la realidad de las escuelas. Pero lo que vemos todos los días, muchos de nosotras y de nosotros, es que tenemos un trabajo ahí, muy profundo, muy fuerte. Yo pongo el ejemplo del CEPEM 40 en Neuquén, donde desde una lógica distinta, de diálogo, de trabajo con la comunidad, se logró el avance en ese edificio en un reclamo histórico, pero con pelea con las familias, en conjunto. Ese es un ejemplo que tenemos que tomar. Y por supuesto, después, no desconocer que nuestra salida histórica como trabajadores y trabajadoras de la educación tiene que ver con los órganos de discusión, de debate, de decisión y también de movilización. Y normalmente los proyectos que están tan alejados de la realidad nuestra, tan por fuera, que tienen que buscar normativa internacional porque no pueden hablar de lo que pasa verdaderamente en las escuelas, desconocen. Y entonces intenta desmovilizar. Todo intenta desmovilizar. Y justamente va a contramano de la realidad que vive el país y que viven muchos sectores de trabajadores y trabajadoras que hoy están en las calles. Que esa misma maquinaria que nos desprestigia quiere negar, pero que está. Los trabajadores, lo que mencionaba Fernanda en su informe. Todos esos trabajadores que hoy salen a las calles. Bueno, lo que se busca con esta normativa es dejemos que los diputados que entienden más que nosotros y nosotras resuelvan. Que los diputados que ganan millones y millones, que están ahí sentaditos y que van a levantar la mano, nos digan cómo hacer nuestra tarea. Bueno, eso creo que no lo podemos permitir. Y para terminar, si me permiten, compañeros y compañeras, yo creo que hay lecturas que fragmentan las violencias y que eso es un peligro que tenemos que tratar de evitar. Que las reducen a casos individuales, que nos encierran en una problemática que parece que trasunta en estas cuatro paredes, pero va mucho más allá que eso. La pelea contra un problema estructural debe cuestionar este orden en el que estamos inmersos. Este orden de un sistema capitalista, patriarcal, que todos los días intenta quitarnos derechos y recortar cada una de las garantías que tenemos, que es racista, que es neoliberal, que nos hambrea, que promueve la pobreza, que la estratifica, que promueve salidas individualistas, porque en definitiva esto es una salida individual también, compañeros. Listo, lo sacamos ahí al agresor, que pague una multa, que esa multa va para el Estado, que sea parte de un registro, listo, se fue. Y ese chico, ¿cómo vuelve a la escuela? Esa chica, ¿cómo vuelve a la escuela, nuestro estudiante? ¿Cómo vuelve a la escuela después de que su papá o su mamá es parte de un registro? Pero sálvese quien pueda, esa es un poco la mirada. Tenemos que escapar de eso. Tenemos que escapar de las escuelas blindadas y de la separación que se intenta con las familias de nuestros estudiantes. La violencia no puede combatirse con más penas, sino con trabajo digno, con exigencia de trabajo digno, de salud, educación, libertad, organización colectiva. Organización colectiva, compañeras y compañeros. La salida tiene que ver con pensar y repensar escuelas abiertas, vivas, comunitarias, en tensiones permanentes. No vamos a negar, hay conflictos, hay tensiones. No hay que negarlo. Hay que transitarlo y hay que intentar buscar una salida para eso. Escuelas, pienso yo, que hagan de la palabra, que hagan del afecto, que hagan de la organización,
construcción colectiva, una verdadera pedagogía del cuidado, y me parece que ese es un poco el camino que los invito a repensar en el día de hoy. Muchas gracias por la atención, perdonen si me extendí demasiado. Gracias.